La iniciativa Yo Te Incluyo el día de hoy tiene la oportunidad de tener en nuestro estudio a un colega, amigo y abogado, el licenciado Jorge León, quien nos va a ilustrar sobre la pensión de alimentos a favor de los menores con discapacidad en la República de Panamá. Este tema crea mucho debate, pues las dudas surgen en el momento de acceder a la justicia y solicitar estos derechos de los menores dentro del núcleo familiar y qué acciones se deben gestionar oportunamente a favor de ellos. Gracias, Jorge, por estar compartiendo este espacio conmigo. La verdad me siento honrada porque te tengo mucha admiración. Sé que eres un especialista en la materia y la verdad tu trayectoria, tu trabajo ha creado muchas huellas hermosas en la justicia y en la formación de acceso a la justicia para los menores. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, licenciada Meiki. Definitivamente que el honor es nuestro por darnos esta oportunidad, por permitirnos participar con Yo Te Incluyo. Meiki, pues siempre estás caracterizado por ese don de gente, por tomar siempre esa iniciativa, y estos son los programas que nosotros invitamos a que siempre se lleven a cabo. Estamos aquí a la orden y esperamos poder llenar las expectativas de este tan importante auditorio que tenemos. Gracias, Jorge. Jorge, en materia, ¿qué es pensión de alimentos? El común título que muchos padres utilizan para solicitar ese recurso económico a favor de un menor. Y en este caso, enfocarnos con los menores con discapacidad. Bueno, definitivamente que no podemos hablar de pensión alimenticia sin hacer un breve análisis histórico al respecto. Y es que la pensión alimenticia en Panamá viene regulada desde la época del Código Civil, luego vino el Código de la Familia y hoy día, pues desde el 2012, tiene su propia ley, la Ley General de Pensión Alimenticia, la cual fue modificada en el 2016. De igual manera, fue también modificada por algunos artículos de la Ley 409 del 2023 y pues esa es la ley que rige en nuestro país. La pensión alimenticia puede ser definida como una prestación económica tendiente a satisfacer las necesidades del beneficiario por parte del obligado. Nótese que en la definición muy concisa que te hago, no hablo de menores de edad solamente ni de personas con discapacidad, pese a que son las más importantes quizás que protege la pensión alimenticia. También la pensión alimenticia es extendible por razón del vínculo del parentesco a esposo, esposa, padre, madre y otros miembros de la familia. Pues, sin embargo, lo que más conocemos y lo que más se ve en el día a día, pues, es la pensión alimenticia de menores de edad y, por supuesto, como bien lo acabas de señalar, que presta muchísima importancia la pensión alimenticia cuando hay un menor de edad con discapacidad o inclusive cuando hay una persona con discapacidad, aun cuando sea mayor de edad. Correcto. Jorge, ¿qué debo hacer yo como padre o madre de un menor que actualmente me encuentro solo en el núcleo familiar? No tengo el apoyo del padre o la madre, porque aquí vamos a hablar de igualdad, porque a veces, muchas veces el padre se encuentra en la situación donde tiene que acceder a los tribunales, en este caso, o la madre. ¿Qué deben hacer los padres en ese momento donde ellos tienen que acudir a buscar ese apoyo en el marco jurídico para solicitar estos derechos? ¿Cuáles serían los requisitos para claridad? Bueno, lo primero que tenemos que señalar ahí, Meiki, es que la pensión alimenticia, por la naturaleza del proceso per se, es un proceso que no exige que lo tengas que hacer por medio de un abogado. Okay. Es un trámite que puede hacer la parte interesada de manera directa, acudiendo al juzgado municipal, acudiendo al juzgado municipal, ya sea de niñez y adolescencia o de municipal de familia. Okay. De igual manera se puede hacer acudiendo también a las casas de paz, ¿no? Ya esto es un tema de conveniencia, tomando en cuenta la cercanía, tomando en cuenta la localización, el transporte y demás, ¿no?, de la persona beneficiaria. La norma nos establece que el juez competente puede ser tanto el juez donde se encuentra el beneficiario como el juez donde se encuentra el demandado, a elección del beneficiario. Claro, entonces ahí hay un tema de competencia,
privativa dentro de lo que es el tema de familia. Jorge, ¿qué yo debo llevar? O sea, para solicitar, para abreviarles el tema a muchos padres que a veces no tienen los recursos, porque lo que pasa es que tenemos que trasladarnos a muchas personas que están en su día a día, que viven de día al día, madres, padres que están en los buses, que actualmente tienen que tomar un transporte público y un tribunal electoral les queda en Tumba Muerto y el juzgado está en San Miguelito, un ejemplo. Entonces, ¿qué debemos llevar? Es importante que tengamos claro, y ya es la segunda vez que lo reitero, que el proceso de pensión alimenticia es un proceso carente de formalismos. Es decir, debemos llevar lo más básico y esencial con la finalidad de demostrar, uno, la obligación o el vínculo. ¿Eso cómo se demuestra? Con un certificado de nacimiento. Con un certificado de nacimiento, perfecto. Entonces, te brindan un formulario en el juzgado o en la Casa de Justicia de Paz, donde obviamente detallas las generales de la persona, ¿correcto? Y se aporta el certificado de nacimiento del menor, donde se acredita el vínculo del menor con uno de los progenitores. Jorge, iniciando este proceso, muchas personas tienen la duda, y es lo que más surge, si el menor de edad tiene derecho a alimentos desde que nace o cuando se interpone el proceso. Sí, excelente esa pregunta y muy importante que tomemos nota. La pensión alimenticia por disposición legal es retroactiva desde el momento en que se presenta la demanda. ¿Eso qué quiere decir, Meiki? Que si tú presentas tu demanda el mes pasado y la audiencia se hace hoy, solamente tendrás acumulado un mes, aunque el niño tenga 3 o 4 o 5 años. Aquí la importancia de acudir a los tribunales de forma inmediata cuando se deja de percibir ese apoyo, ¿verdad? Esa obligación por parte de uno de los progenitores. Ok, vamos a la parte procesal. Admitirá la demanda cumpliendo acreditando el vínculo y cumpliendo todas las normas de rigor para ser admitida. ¿Qué debo yo como padre de un menor con discapacidad acreditar en el acto de audiencia? ¿Qué deberíamos acreditar? O sea, yo no tengo abogado, vamos a imaginarnos, pero ¿qué debería yo tener, o sea, en mis manos? No, definitivamente que esa pregunta pues es muy, muy, muy importante, porque la norma nos habla que en el acto de audiencia pues se presentarán constancias documentales, ya sea en original o copia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos acreditar dos cosas. Uno, las necesidades del beneficiario, en este caso si es un menor de edad, o si es una persona con discapacidad, pues acreditar esas necesidades que pueden ser mediante recibo, factura, copia del diagnóstico, copia de la receta médica en el caso de las personas que requieren algún medicamento, ¿no? Okay. Y adicionalmente la prueba de los ingresos de la parte que está obligada a darlos. Recordemos que esa parte pues no le va a competir solamente al que lo solicita, sino que también el tribunal tiene facultades oficiosas y se sigue un sistema muy inquisitivo en materia de alimentos porque la idea es beneficiar a la parte más vulnerable, que en este caso viene siendo el menor de edad o la persona con discapacidad. Claro. Entonces el juez tiene la facultad de investigar, de ir un poco más allá y averiguar cuál es la realidad económica de la parte que está obligada, porque si la parte que está obligada dice que no tiene dinero, sin embargo tú lo ves en un vehículo de arriba de $80,000, dice que no tiene dinero, pero vive en un apartamento donde la mensualidad son $5,000 al mes. Entonces, definitivamente que hay que buscar el porqué. La norma te habla inclusive de la posibilidad de hacer una evaluación socioeconómica. ¿Y qué ocurre? Muchas personas, pues por desconocimiento, no solicitan esta evaluación socioeconómica. Es importante tener claro que no es obligación, y así se han manifestado los tribunales superiores en reiteradas ocasiones, no es obligación hacer la evaluación, sin embargo el juez tiene facultad y la parte la puede pedir. Entonces nosotros lo recomendamos. Ok. ¿Cómo yo pruebo
en un tribunal que ese menor tiene algún tipo de discapacidad o un diagnóstico? Bueno, muy buena pregunta, Meiki, y es importante que todos que somos padres y los que tenemos pues algún menor de edad que tiene alguna discapacidad, debemos estar claros en cuanto al diagnóstico y estar claros en cuanto al pronóstico y los cuidados necesarios que conlleva ese diagnóstico. ¿Eso cómo se puede demostrar? Desde la hoja de referencia que te da el pediatra hasta las constancias de las terapias, por ejemplo, que haya que dar, o si ya es una discapacidad pues un poco más compleja o especializada, entonces el especialista puede emitir una certificación y basta una copia simple de esa certificación. Es importante tener claro que cuando hay situaciones de discapacidad, esas situaciones o estas condiciones son variables, eso tú lo manejas más que yo. Y en este caso, pues la pensión alimenticia se determinará dependiendo del padecimiento o de la discapacidad que hay en el momento de juez pronunciarse. Puede ser que más adelante empeore o puede ser que más adelante mejore la situación. Claro. Lo que pasa, Jorge, es que mira, una de las razones por las cuales yo estoy feliz haciendo este podcast y tal vez el día de hoy mantengo una actitud pensativa es que estoy recordando las voces de muchas madres que me dicen, Meiki, lo que pasa es que una sola terapia con un especialista, sea un psicólogo o un psiquiatra, me está costando $150. Porque es claro que nuestro sistema de salud está colapsado. O sea, eso todo el mundo lo conoce y es una realidad. Entonces muchas madres optan por servicios que son accesibles como Udelas, que son $7, $8, pero hay terapias especializadas, diagnósticos que urgen. Entonces, esto es parte de el caudal probatorio dentro de esa audiencia. O sea, yo puedo certificar con esos recibos que yo estoy llevando a ese menor a estas terapias. Específicamente el artículo 5 de la Ley General de Pensión Alimenticia establece qué incluye la pensión alimenticia, claro, vestido, vivienda, etcétera, ¿no? Y ese mismo artículo establece que tratándose de personas con discapacidad, todo lo necesario para que se lleve a cabo un desarrollo integral de esa persona, todo lo necesario. Todo. Entonces, en este escenario, pues la respuesta a tu pregunta sería sí. Sería acreditarlo de esa manera. Inclusive, pues, tenemos conocimiento de procesos en donde la situación económica de ambas partes es limitada, por ejemplo, y entonces en ese escenario se le pide a la persona que donde nada más uno trabaja y uno tiene seguro social, por decirte algo, se le pide o se le obliga a esa persona que asegure mínimamente a la persona con discapacidad para que le facilite el beneficio de la seguridad social. Es algo mínimo, lo entiendo, pero se busca la manera dentro de la realidad del cuadro familiar que tenemos enfrente, ¿no? Claro, claro. Es que también tenemos que aceptar que hay situaciones donde van a ser unas limitaciones económicas y también la parte de la aceptación, porque muchos padres, y esto es algo que siempre repito casi en todos los podcasts, muchos padres no aceptan la condición de los menores. Entonces, cuando voy a audiencia también, porque yo también veo familia, pero cuando vamos a audiencia, Jorge, yo creo que hay un mínimo común denominador aquí. Los padres muchas veces no aceptan que el menor tiene una condición. Entonces, esto es también muy difícil en la realidad procesal, porque muchas veces, aunque se haga una evaluación, se necesita mucha terapia. Y creo que la jurisdicción de familia prevé la mediación también para poder hacer ese diálogo. Jorge, ¿qué tan importante es la mediación en estos casos? Bueno, de hecho, la normativa especializada de la materia es tendiente a que las partes traten de llegar a un entendimiento sin necesidad de la intervención del juzgador, ¿no? Esa es la idea, que las partes se pongan de acuerdo y quién más que yo como padre y tú como madre nos pongamos de acuerdo en cuál es la realidad de nuestro hijo. Has dado en el clavo y es una situación que es lamentable y que no vemos solamente en los más bajos estratos sociales, sino también se ven en personas de mucho poder adquisitivo. Claro. Y es la negativa
de la discapacidad del menor de edad. Y eso conlleva de manera increíble una situación tensa y álgida. Porque si yo no reconozco que mi hijo o hija tiene una discapacidad, por más posibilidades económicas que yo tenga, voy a bloquear las oportunidades a ese hijo porque no puedo reconocer una realidad. Entonces allí es donde yo aplaudo a fundaciones como la tuya, a Yo Te Incluyo, que de una u otra forma hacen conciencia y hacen ese llamado a todos los padres a que efectivamente defendamos los derechos de nuestros hijos. Yo voy a aclarar algo, Jorge. Yo la verdad soy muy pasional con estos temas de familia y porque yo sé el dolor que sufren muchas madres y padres cuando tienen menores o adultos con discapacidad, porque si se le da ese aporte económico correcto, ellos pueden avanzar en sus terapias, tener opciones de estudio y buscar un real apoyo en los sistemas integrales. Entonces, aquí viene una parte importante, la función del abogado. O sea, lo voy a decir así porque es muy importante que cuando se van a hacer estos procesos y no se llega a un consenso, sí se busca un abogado. Porque ahí sí voy a resaltar la profesión de nosotros. Porque, ¿qué sucede, Jorge? A veces la falta de desconocimiento provoca que el menor salga afectado. Entonces, esto sí es importante porque no todo el tiempo vas a estar de una manera con igualdad de las partes. Entonces, es necesario. No, sí, Meki, y aprovechando el espacio y el tema que se presta para hacer muchísimo, es importante también señalar que el hecho de la discapacidad en la persona obligada no te exime del pago de la pensión alimenticia si la discapacidad misma te lo permite. A ver, como ya es de tu conocimiento y de muchos que han ido siguiendo el podcast, Senadis emite una resolución Claro. donde establece la discapacidad de la persona. Entonces hay que analizar cuando la persona obligada es la que tiene esa discapacidad, qué tanto esa discapacidad va a influir en la posibilidad de la persona de no generar un ingreso y pagar a favor de su hijo. ¿Por Claro. qué? Y vamos al grano. Hay personas que se la quieren tirar de viva también y decir, no, porque es que yo tengo una discapacidad y tengo que usar un bastón, lo cual es cierto y es Muy preocupante, bien. pero eso no te exime. De que tienes que buscar una forma de Claro. solventar. Es que aquí precisamente estamos con la campaña de autonomía, de gestión, que, ok, perfecto, tienes una situación, un diagnóstico, una discapacidad, pero tú sabes algo, tú puedes producir. Entonces yo he visto muchas madres vendiendo tamales, rifa. O sea, no hay forma que tú no puedas generar un ingreso. Yo conozco muchas personas que hacen InDrive, mujeres, Uber. Me siento tan orgullosa. ¿Por qué? Porque es una forma de producir dinero. Igual hombres. Entonces, lo que tú puedes hacer, buscar ingresos, gestionar, sí se puede hacer. O sea, ahí hay una parte en donde tenemos que cambiar ese chip, en donde, ¿sabes algo? Yo no voy a crear lástima y tú puedes hacerlo. Y es lo que se busca precisamente, crear un tema de eliminar esa lástima. Jorge, otro tema importante. Actualmente a mí me dan mi sentencia. Esa persona si incumple esa obligación, ¿qué debo hacer? O sea, ese es el pan nuestro de cada día. Me dan la sentencia, paso de mi proceso de meses. Bueno, hay algunas jurisdicciones que están rápidas. No puedo hablar así porque ahora están un poco más diligentes. Y yo comprendo también, pero ¿qué sucede con estas madres que lastimosamente no reciben eso prometido que está en la sentencia, ese ingreso? Bueno, la ley contempla lo que es el incidente de desacato, el cual conlleva pues efectivamente la posibilidad de que la persona sea ejecutada civilmente hasta con una sanción de 30 días de arresto en caso de incumplimiento. Hoy día, Meiki, es importante hacerle saber esto a nuestra audiencia. Desde el mes de mayo ya se pusieron en marcha los juzgados especiales de ejecución de pensión alimenticia. Estos son juzgados en donde el trabajo del tribunal es exclusivamente eso, ejecutar
los incumplimientos y algunas cuantitas más funciones que le da la ley, pero que definitivamente son bastante trabajo para el juzgado. ¿Qué es ejecución? Esta es la parte que me gusta. La ejecución se refiere al cobro de las cuotas no pagas, primero pues intentando recuperarla por alguna vía civil, si hay posibilidad de hacer un secuestro, si hay posibilidad de hacer un embargo, correcto, y en el caso tal de que no se pueda, pues de irnos a las diferentes sanciones que establece el artículo 73 de la ley, que van desde retener la licencia de conducir, que van al trabajo comunitario, lo cual en la práctica es prácticamente imposible que se lleve a cabo, por lo menos hoy día, hasta los 30 días de arresto, ¿no? Que al final no es la idea, pero lamentablemente, ¿qué otras opciones hay? Ok, está el proceso penal por incumplimiento de deberes. El proceso penal es un proceso, como tú lo acabas de decir, que se vaya a otra jurisdicción y que lamentablemente tiene que utilizarse en algunos casos porque los obligados no entendemos. Y cuando no entendemos, pues lamentablemente hay que hacer esa presión por medio del aparato coercitivo del Estado y presentar un proceso de incumplimiento de los deberes familiares, ¿no? Ok, ya ese sería otro podcast. Correcto, sí. Ese sería. Lo que pasa es que este tema es tan pasional y el que le gusta y el que escucha y el que analiza, porque estamos hablando del dinamismo humano, del núcleo familiar, de seres humanos. O sea, el derecho de familia, como se lo decía la magistrada Nelly, que tuve el honor de grabar un podcast con la eminencia en esta materia, Jorge, siempre he dicho que la jurisdicción de familia es completamente diferente a cualquiera. O sea, aquí estamos hablando de menores, seres humanos, no puedes trabajarlo de manera fría, tienes que saber y poder utilizar auxiliares del derecho como la psicología, ¿verdad? Y la sociología, porque tienes que comprender el fenómeno que está ocurriendo alrededor con tu cliente y qué va a proyectarse en un futuro, porque todo lo que se va a generar, porque alimentos no es una sola vez, el cambio de todos estos temas, ¿cuántas veces se puede dar, Jorge, a lo largo de la vida de un menor que inicia en estos procesos para su beneficio? ¿Cuánto tiempo? ¿Una vez, dos veces? ¿Cuánto tiempo sería? Bueno, el proceso puede ser revisado al año de emitir una decisión, ¿no? Okay. Para ya sea revisarse en detrimento o en aumento de la cuota ya establecida. Importante. Si yo soy una persona que estoy obligada, ¿qué debo llevar para que me den una rebaja de alimentos? O sea, es que esa es una de las mayores preguntas que dicen porque, no, es que esa persona no está utilizando el dinero que está establecido a favor del menor o del adulto que tiene una discapacidad y no lo ha llevado a la escuela, no ha ejercido el tema de las terapias. ¿Cómo yo pruebo eso? Porque esa es unas dudas muy puntuales. En tus palabras encuentro dos figuras jurídicas distintas, Meki. La primera, y que es muy importante tanto en los casos de personas con discapacidad como en los casos de menor edad, es la figura de la rendición de cuentas, que no es más que la posibilidad que tiene la parte obligada a dar alimentos de acudir ante el tribunal a que la parte que administra la pensión rinda cuentas, efectivamente, explique y dé detalles sobre en qué se usa la pensión. En el caso de una persona con discapacidad, tenemos unas terapias que hay que hacer, entonces hay que explicar, bueno, voy a terapia 3 días a la semana, el transporte del menor me cuesta tanto para ir a esa terapia, o sea, para que explique eso que muchas veces pues no se conoce. Entonces es importante guardar la factura. Guardar la factura, claro, y tener todo todo en orden. Es importante llevar siempre en orden y disciplina todas estas cuentas. Y la segunda figura que vemos ahí es la figura de la revisión, ya sea de disminución o de aumento o cambio de administración en caso de ser necesario, ¿no? Y es que esa figura conlleva que se presenten elementos establecidos en la ley, si no me falla la memoria, creo que es el artículo 21 de la ley, que nos habla de cuáles son los elementos
con los cuales se puede dar una revisión de la pensión alimenticia. O sea, es importante tomar nota que cuando hay una situación, por ejemplo, una pérdida del empleo, yo debo acreditar que perdí ese empleo, pero no lo perdí porque yo dejé de trabajar porque no quería pagar pensión. Yo perdí el empleo porque efectivamente hubo una reducción de personal. O en el caso del aumento de las necesidades, volvemos al tema de la discapacidad, es necesario ahora que se haga X o Y tratamiento. Entonces, siendo necesario X o Y tratamiento o X o Y procedimiento médico, entonces eso se puede justificar y eso puede llevar una revisión de la pensión alimenticia para que sea incrementada. Claro. Jorge, antes que se me olvide, porque tengo muchas preguntas, ¿pagar la hipoteca entra dentro de los temas que se pueden acreditar como división en la parte económica, en la sustentación de necesidades básicas? Esa pregunta es interesantísima y se presta para mucho debate. Inclusive me atrevo a decir que no existe ni siquiera un criterio uniforme en las jurisdicciones de niñez y adolescencia con la jurisdicción de familia. Se manejan dos criterios totalmente distintos. Sin embargo, cuando uno tiene la oportunidad pues, de navegar en todas estas aguas y de litigar en todas las jurisdicciones, uno observa y entiende. Nosotros concluimos de la siguiente manera. El artículo 5 nos establece que el rubro vivienda es parte de lo que está contemplado en la pensión alimenticia. Entonces, si hay una hipoteca, definitivamente que existe también una obligación civil, una obligación ajena a la obligación alimentaria, pero que debe ser tomada en cuenta. Para sustentar y para poder establecer ese beneficio económico denominado como alimentos o pensión de alimentos. Correcto, tiene que ser tomado en cuenta de manera proporcional, obviamente, en base a la cantidad de personas que residen en la vivienda. Obviamente, si yo estoy viviendo en la casa y se está pagando una hipoteca y está viviendo mi hermano, mi hermana, mi sobrino, ellos no son beneficiarios de la pensión alimenticia. Entonces, de esa pensión alimenticia específica, entonces eso habría que tomarlo en cuenta cuando prorrateamos el rubro hipoteca. ¿Cómo se prorratea? Lo podemos dividir entre la cantidad de personas que viven allí. Ok, igual el tema de los alimentos, igual el tema de la luz, igual el tema de la dieta, sustentarlo a través de los diagnósticos, si el menor tiene una dieta especial, y los medicamentos, que es muy importante también sustentarlo con facturas, con detalles, con el informe médico de acuerdo al diagnóstico, ya sea cognitivo, físico. Incluso hay niños que por su condición bastante delicada requieren, por ejemplo, estar en aire acondicionado, ¿no? Esa situación conlleva a su vez un aumento en la factura de luz. Eléctrica. Claro, claro. Entonces, esto también está contemplado porque la pensión alimenticia conlleva servicios básicos, fluido eléctrico, agua, ¿no? Entonces, todos estos detalles deben ser tomados en cuenta al momento de la pensión alimenticia. Inclusive el Internet se ha vuelto hoy día un servicio básico, porque con el Internet podemos incluso ayudar en el proceso de recuperación, el proceso de las terapias muchas veces. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Jorge, una recomendación final para los padres. La verdad, créeme, yo tengo muchas otras preguntas, pero te voy a volver a invitar para hablar posterior a algunos temas de familia que son tan debatibles, tan importantes. Como dice, la jurisprudencia no está totalmente definida en muchos temas, entonces surgen todas las dudas que tenemos hoy en día acerca de este tema tan importante que son los derechos y garantías fundamentales de los menores de edad con discapacidad. ¿Qué mensaje final le podrías dar a las madres, a los padres que van a iniciar el proceso, que están en el proceso y que ahorita mismo necesitan esa resiliencia procesal para seguir en todos los tribunales? Principal recomendación, que actuemos con sabiduría y en beneficio siempre de nuestros hijos. Debemos entender que cuando se da una separación o cuando se da una situación de confrontación con la madre o padre de nuestro hijo no tiene por qué pagar las consecuencias de nuestros rencores. Claro.
Entonces, si tú me pides una recomendación, la recomendación es que hagamos todo lo posible por llevar una relación en paz, porque lamentablemente cuando se da un divorcio, queremos no solamente divorciarnos o separarnos de la pareja, sino también de nuestros hijos, y eso no es así. Nosotros no podremos nunca dejar de ser los padres de nuestros hijos. Y ojo, nuestros hijos en su momento también entonces tendrán la obligación, porque existe la pensión de adulto mayor, que también vamos a analizar en otro podcast. El tiempo no se detiene y lo más importante es sembrar amor, consideración y comprender que lo material no sirve de nada al final de nuestros días. Por eso vamos a invertir en amor y en esa dedicación para todos los menores que hoy lo necesitan, para que ellos puedan llegar a culminar todas las metas académicas y de salud que hoy por hoy tienen. Gracias, Jorge, por compartir. Te admiro como colega, como amigo, y gracias por apoyarnos en esta docencia tan especial en Yo Te Incluyo. Gracias a todos. Gracias.